Bueno, buen día con todas, con todos. Ante toda la situación que estamos viviendo en el país, la Defensoría del Pueblo nuevamente lanza una exhortación al Estado como tal, en especial al órgano ejecutivo, para que se puedan asumir medidas serias para combatir el COVID-19. Está muy claro el día de hoy que el fortalecimiento de los centros de atención, especialmente los de tercer nivel, todavía está rezagado. Es una incertidumbre en la que se nos ha dejado a toda la población respecto a cuándo se va a realizar esto. Estamos ante realmente una crisis nacional sanitaria. La cantidad de pacientes que van a requerir internación cada vez es mayor. No hay posibilidad de respuesta. El Beni es uno de los departamentos que nos está generando mayor preocupación. Saludamos en la declaratoria de emergencia el día de ayer. Ojalá eso pueda coadyuvar a la situación, pero realmente resulta muy grave lo que está pasando, particularmente en ese departamento y lo que puede ocurrir en el resto de los departamentos. Ante los anuncios de tratar de responsabilizar solamente en la población el tema del aumento del COVID, queremos ser muy enfáticos. Aquí hay una responsabilidad estatal bastante fuerte. A más de 2 meses, Bolivia solamente contaba en 3 departamentos con laboratorios para la realización de pruebas de COVID. Recientemente, y realmente con mucha presión, se ha logrado que se habiliten laboratorios en Tarija, Beni y Chuquisaca, que todavía no están llegando a responder a la demanda de la población. Pero sigue siendo una deuda pendiente el tema de Potosí, el tema de Oruro, el tema de Pando, donde no se cuenta con estos reportes. Estos silencios epidemiológicos que ya han tenido su repercusión en el departamento del Beni como ejemplo, se pueden traducir en los siguientes días o en las siguientes semanas a nivel nacional. En este caso, es imprescindible recordarle nuevamente al Estado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado y ha recomendado a todos los estados a que tengan que asegurar acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar la pandemia. Y ha puntualizado el acceso a pruebas y a un diagnóstico oportuno en el COVID-19. La OMS se ha manifestado en la misma línea. Lastimosamente en Bolivia, reitero, ya van 2 meses, seguimos teniendo departamentos que no cuentan con las pruebas. En algunos departamentos hay denuncias que cuando se hace la remisión al CENETROP, por ejemplo, se pierden en el camino, se tiene que volver a hacer la toma de pruebas. Entonces, eso definitivamente está dejando en una situación de indefensión a la población. Y aquí nuestra exhortación como Defensoría a la población en general. En este momento resulta evidente que los sistemas de atención ante la crisis a la que se pueda llegar con el COVID-19 no están preparados para recibirnos. Y aquí la población tiene que ser absolutamente consciente de que cuidarnos o salvarnos de una fatalidad en el COVID-19 depende solamente de nosotros. Yo exhorto a las familias, a las mujeres, a los hombres de nuestro estado, a que sean conscientes, a que asuman las medidas mínimas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Es la única forma en que en ese momento vamos a poder cuidar de una forma real dentro de nuestro estado a nosotros mismos, a nuestras familias y a la sociedad en general. Vamos a continuar nosotros realizando como Defensoría del Pueblo los seguimientos en los 9 departamentos y en los municipios donde tenemos llegada. Aquí hacemos una observación al Ministerio de Salud, al ente rector en salud. En Bolivia existen los centros de primer nivel integrado que incluso tienen algunas adecuaciones como laboratorios. Es importante pensar en un fortalecimiento de los primeros niveles, tomando en cuenta que las poblaciones, especialmente en comunidades rurales o alejadas, están teniendo ciertas dudas, serias dudas respecto a cómo se va a seguir enfrentando el tema del COVID, y ahí la única forma de poder coadyuvar desde el Estado hacia la población es a través de prevención. Y son los centros de primer nivel que están desplazados en el área urbana y en el área rural los ideales para poder hacer este trabajo. Como Defensoría del Pueblo, estamos ya desarrollando una línea institucional, vamos a hacer movilización de personal hacia las áreas rurales para que
Si el Estado no puede alcanzar con el tema de prevención en comunidades rurales, vamos a ingresar como Defensoría también para poder asumir esa responsabilidad. Muchas gracias. Defensora, ¿cómo afectaría estos actos de falsificación la credibilidad? ¿Cómo ustedes analizan este tema, por favor? Tanto desde el sistema de Naciones Unidas como desde el sistema interamericano se ha establecido que una de las causas que tiene mayor afectación en la vigencia o en el ejercicio de derechos económicos sociales, en su afectación, es la corrupción. No olvidemos que derechos como el de salud se les exige a los estados que vayan implementándolos de forma progresiva porque se necesitan recursos económicos. Y ese es el paliativo que se les da a los estados, que sea de forma progresiva. Pero cuando se incurren en hechos de producción, significa que los esfuerzos que pueden hacer de mejor forma los estados se ven truncados. En ese momento, los hechos de corrupción, especialmente en situación de pandemia, está teniendo una afectación directa a la vida, a la salud de toda la población, de todo nuestro estado. No puede ser que como consecuencia de hechos de corrupción no tengamos, en la medida de las posibilidades que nos puede dar el orden mundial, no tengamos unidades de terapia intensiva mínimamente fortalecidas. Mínimamente. Son 2 meses. 2 meses que la población se está viendo sometida a una cuarentena, que les está mermando recursos, que se está generando además una política de miedo. Lastimosamente la gente va a salir. Estamos viendo en este momento varios conflictos. El de Yayagua es uno de los últimos que estamos haciendo seguimiento. Nos hemos trasladado hasta el lugar, hasta Uncía. Queremos informar que más bien hasta ahora no hay un reporte de heridos, pero la gente está pidiendo medidas, está pidiendo salir, está pidiendo recursos económicos, necesita subsistir. Y eso puede seguir pasando. Entonces, lastimosamente aquí, el hecho de que no tengamos estas unidades de atención solamente le llama a la reflexión a toda la población de no vamos a tener dónde acudir, los hospitales no van a alcanzar. ¿El Estado está perdiendo credibilidad o está en riesgo? El Estado no está cumpliendo con sus obligaciones respecto a la protección y a la garantía de salud en este momento. Defensora, ¿cómo se puede sumar la Defensoría tomando en cuenta que estos 170 respiradores ahora adquiridos ni siquiera entran en funcionamiento? ¿No están funcionando en Santa Cruz? Sí, nosotros hemos hecho ya las solicitudes. Hay 2 líneas que se tienen que asumir. Una es el tema de fiscalización, que va a finalizar especialmente en temas de responsabilidad. Pero otro importante es que todos aquellos procesos de contratación que no sabemos tampoco cuáles son ni en qué montos están yendo, tengan que finalizar para poder asegurar los servicios hacia la población. Para ello es importante y es fundamental. Yo nuevamente quiero, porque hasta ahora no se ha pronunciado, quiero exhortar públicamente, demando al Contralor General del Estado a asumir procesos de supervisión. En ese momento no pueden existir justificaciones administrativas, justificaciones burocráticas. Necesitamos de todos los brazos operativos del Estado para que generemos, en este caso, supervisión para que esos procesos culminen a fin de que el servicio pueda llegar hacia la población. En la siguiente semana estamos haciendo la presentación de un proyecto normativo para que el sistema privado de salud ingrese al combate del COVID-19. En ese momento, nadie puede lucrar con el tema de salud y el Estado no puede ser permisible aquello. El sistema privado en ese momento, más ahora que sabemos que nuestro sistema público no está siendo fortalecido en unidades de terapia intensiva, tiene que ponerse en el bloque de combate para el COVID-19. Defensora, por favor, 2 consultas. Si nos puede ampliar el tema de Uncía y cuáles son las acciones que se van a tomar. Y también en el tema de los médicos, ayer ya se sabía de paros durante 1 hora aquí en La Paz. La situación del sistema público está todavía en emergencia. ¿Qué se puede decir al respecto? En el caso de Uncía, nuestra oficina ya esta mañana se ha desplegado hasta el lugar. Tenemos el informe de que no existen heridos, reitero. Estamos tratando de hablar con las dirigencias. Entiendo que hoy, en una hora más aproximadamente, o en horas de la mañana, se va a desarrollar una nueva marcha en Yayagua. La gente está molesta en Yayagua porque se está ahogando económicamente. Esa es la demanda principal. Aquí una exhortación nuevamente hacia el Estado. Las protestas no pueden ser politizadas.
En este momento tiene que entender la gente que mucha de la población se va a movilizar por alimentos, por necesidades básicas. Y en esa medida tienen que ser tratadas. Son reprochables todos los actos de violencia, todos los actos que vayan a poner en inseguridad hacia la población, pero también hay que entender que en ese momento es una etapa de crisis, hay que poder llegar a la población. Por eso es que la Defensoría del Pueblo va a tener que asumir ese rol, que no nos corresponde porque es desde el Estado, desde las instancias de salud, pero estamos viendo de que la población no tiene conciencia porque no tiene conocimiento real de lo que nosotros podemos tener en el área urbana. En las áreas rurales hay una duda respecto a la enfermedad, sí. No creo que esto sea por un tema de tendencia política, ideológica, no. Es un tema de necesidad económica que le está obligando a la población a salir. En el tema de los médicos también pasa por un tema, estamos viendo dos líneas. La primera es que están siendo atacados por bastantes grupos en poblaciones, que eso también responde a la política del miedo que se ha tratado de implementar dentro del Estado para poder combatir el COVID-19. Esas son las repercusiones cuando solamente se utiliza una política del miedo. La gente puede reaccionar a la inversa. En este momento estamos también trabajando en los lugares donde han habido este tipo de hechos para poder trabajar con población. El día de ayer estábamos en la mañana con poblados de Caranavi para coadyuvar o incidir a que se armen como compromisos de no ataque a los médicos, de garantías desde la población para que el personal pueda desarrollar sus funciones. Pero aquí también la OMS le ha impuesto obligaciones a los estados, y son obligaciones de los estados ante este tipo de hechos o ante este tipo de miedos que puede ocurrir dentro de la población, asegurarle al sector de salud medidas de prevención ante un posible ataque, pero también medidas de garantía para que estos puedan cumplir y desarrollar en ese momento un combate realmente con pocas condiciones. Aquí queremos reiterarle al Estado, vemos con mucha preocupación, solamente para ejemplo, en el caso de Caranavi, desde el Estado central han llevado 1000 barbijos como una gran ayuda. Y no puede ser, o sea, 1000 barbijos se les va a ir en una semana, tomando en cuenta que tienes un centro de segundo nivel, centros de primer nivel alrededor, entonces no son medidas serias. Acá tenemos que tomar en cuenta lo que ha pasado en Caranavi, no tiene medidas de bioseguridad, lo que está pasando en Beni. Beni creo que el único intensivista que tenían en el departamento ya ha renunciado, se está dejando en desprotección a la población. Creemos como Defensoría del Pueblo que por eso en ese momento la prevención no es tardía, o sea, hay que generar medidas de prevención, es urgente. Hay que dejar de politizar la pandemia, tenemos que asumir como Estado ya medidas serias, dejando todo lo demás de lado.